Buenas, bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a tocar es el siguiente. El pensamiento de Francisco de Miranda sobre la identidad americana. Digno ejemplo de una novela, Miranda apareció atravesar todos los mundos posibles. Nació en una bucólica y conventual ciudad colonial como era Caracas a mediados del siglo XVIII. Terminó frecuentando las más esplendorosas cortes europeas. Educado bajo los más rigurosos cánones de la Iglesia Católica, acabará burlándose de esta al describir satíricamente las ceremonias públicas del Papa. Fino conocedor de los clásicos griegos y latinos, así como las últimas producciones literarias, filosóficas y científicas de su tiempo. Fue al mismo tiempo un teórico de la historia y del arte militar, y un soldado reconocido. Viajero sin reposo. Su curiosidad por entender otras formas de vida y de pensar se cristalizó en relatos de verdadero valor etnográfico. Los 35 años transcurridos entre el momento en que deja América para entrar al servicio del monarca español hasta su fracasada expedición contra ese mismo monarca y sobre las mismas aguas que lo habían visto partir, ha generado interpretaciones contrapuestas. Algunas sin intentar conocerlo mejor y apoyándose solamente sobre el largo periodo de ausencia. Catalogan a Miranda como el más europeo de todos los americanos, y por ende, como poco involucrado en los problemas de América. Otros, por el contrario, consideran esos años como una etapa necesaria de preparación para lo que fue su única pasión y su única razón de vida, la emancipación de América Meridional. Como todas las personalidades multifacéticas, el caleidoscopio de sus andanzas hipnotiza nuestras miradas y hace más difícil descubrir. Como ocurre en las imágenes estereográficas, lo que se oculta tras primera percepción. Será entonces necesario traspasar esa primera maraña de figuras y colores que representan su vida mundana. Su extraordinaria erudición, sus proezas militares y su permanente iconoclastia, para poder penetrar en la esencia de su pensamiento político e intentar una valoración de su contribución al proceso de constitución de una identidad americana. Miranda dejó varios escritos, más de 60, en los cuales aparecen reunidos no solamente todos aquellos documentos que consideró importantes sobre sí mismo y sobre distintos sucesos de su tiempo, sino también sus impresiones de viaje, sus planes y sus proyectos políticos para América. Los invalorables volúmenes contienen un conjunto de proclamas, de esbozos de planes constitucionalistas y de gobierno, estrategias guerreras, así como una inapreciable correspondencia con otros protagonistas de estos eventos. Sin embargo, nada se nos presenta de manera sistemática, en el sentido de que, de la lectura general de estos textos, no se obtiene la impresión de un pensamiento político o filosófico estructurado. Lo interesante fue la aplicación que hizo de su pensamiento al problema de la emancipación y la identidad americanas. Es allí, en la conciencia de estos problemas y en sus esfuerzos por elucidarlos, hacerlos evidentes a sus compatriotas, que la originalidad de su pensamiento se hace indiscutible. En efecto, la conciencia de ser otro, de responder a determinaciones que escapaban al modelo impuesto, de querer marchar hacia horizontes diferentes de aquellos establecidos por la metrópoli, comienza tempranamente a dibujarse en los textos de Miranda con una fuerza desconocida hasta entonces. Primero, bajo la simple expresión de la dicotomía entre americano y español. Luego, al intentar precisar las características esenciales de ser americano y formular un proyecto histórico propio, en el cual la emancipación parece como la promesa de un reconocimiento histórico. De la misma manera, es también Miranda el primero que pone en relación la unidad política del continente con la existencia de rasgos culturales comunes, de una misma religión y de una misma lengua. Dicho de otro modo, es con Miranda con quien el problema de la identidad americana, ya prefigurada como conciencia de la diferencia, comienza verdaderamente a precisarse e incluso a tomar dimensiones políticas. Y ahora la ronda de preguntas. ¿Cómo se puede describir a Francisco de Miranda? Francisco de Miranda tenía una personalidad multifacética, fino conocedor de los clásicos griegos y latinos, así como las últimas producciones literarias, filosóficas y científicas de su tiempo. Fue también un teórico de la historia y del arte militar, y un soldado reconocido, viajero sin reposo.
su curiosidad por entender otras formas de vida y de pensar se cristalizaron en relatos de verdadero valor etnográfico. ¿Cuántos escritos dejó Miranda? Miranda dejó más de 60 escritos. De manera general, ¿de qué tratan sus escritos? Sus escritos tratan de su vida personal, de los distintos sucesos de su tiempo, de sus impresiones de viaje, de sus planes y sus proyectos políticos para América. Los invalorables volúmenes contienen un conjunto de proclamas, de esbozos de planes constitucionalistas y de gobierno, estrategias guerreras, así como una inapreciable correspondencia con otros protagonistas de estos eventos. Es evidente que la formulación de todo proyecto político dirigido a obtener la emancipación de una entidad cualquiera exige la existencia previa de una noción de esa entidad. En el caso de la emancipación de las colonias hispanoamericanas, la mayor dificultad a la que se tuvieron que enfrentar los precursores de dicha emancipación fue la de intentar desentrañar al estatuto ontológico de esa entidad a liberar. Las características específicas del proceso de conformación histórica del espacio americano habían dado como resultado la existencia de sociedades en las cuales las estructuras de dominación política y cultural estaban tan profundamente enraizadas que habían terminado por definir la esencia misma de esas sociedades. El sentimiento de pertenencia a la totalidad del Imperio Español se imponía y predominaba sobre cualquier otra referencia de identidad, sea que se tratara de grupos económicos, sociales, étnicos o de comunidades regionales. Ciertamente, ese sentimiento era constantemente reforzado por mecanismos de presión y de represión social, lo que contribuye a explicar la larga permanencia de la dominación colonial en América y la facilidad con la cual la corona española lograba controlar las diversas y periódicas revueltas, expresión inevitable del antagonismo inherente a toda relación metrópoli-colonia. En el ámbito de las mentalidades, ese sentimiento de pertenencia se transformaba a menudo en servilismo, como ocurrió muchas veces con las élites criollas, que en general apoyaban la represión de los levantamientos, incluso aportaban dinero para ayudar a la captura de los integrantes de dichos movimientos. A partir de 1783, la América Meridional comienza a tomar un espacio propio en los escritos de Miranda. Nuestra América se hará cada vez más frecuente. Así, en los textos escritos durante esa época, es posible constatar cómo la América Meridional comienza a diferenciarse también de España y a perfilarse como una identidad propia. Esta conciencia de la diferencia se cristaliza en el nombre que Miranda concibe durante su estadía en los Estados Unidos, para designar a la futura nación emancipada, Colombia. En este proceso de clasificación de la identidad americana en el que se encuentra empeñado Miranda, el nombre de Colombia viene a afirmar eso que el conjunto de las colonias hispanoamericanas tiene de diferente. Esto es, su alteridad. El hecho de haber percibido la necesidad de inventar un nuevo nombre, un nombre que fuera diferente de todos aquellos que la metrópoli utilizaba para designar sus colonias, representaba ya un gran paso adelante. Sin embargo, para que el proceso de afirmación de América llegara a completarse, habría primero que enfrentar la situación presente de negación de ser americano. Ahora bien, la conciencia que Miranda llega a forjarse de América es también la conciencia de su identidad histórica y de su integridad territorial. Se trata de una sola patria, nuestra patria, que debe ser liberada en su totalidad geográfica. Ni una sola vez habla Miranda de emancipar solamente a la provincia de Venezuela o alguna otra parte del continente meridional. Más aún, nunca se sitúa en ese contexto. La entidad histórica de pleno derecho, es decir, diferente de España y de toda otra nación, debe liberarse con toda urgencia de su condición de colonia. De la destrucción de la tiranía nacerá la generación del país. A diferencia de los criollos, quienes en su mayoría solo reivindicaban su ascendencia española,
esforzándose por ocultar toda posibilidad de mezcla indígena, Miranda funda la americanidad sobre ambos orígenes por igual. Nuestros derechos de los americanos, o como descendientes de los conquistadores, o como indígenas, o como españoles. Dicho de otro modo, si los derechos de los americanos se legitiman históricamente a partir de estas dos vertientes, la unión y la identidad se fundamentan sobre el hecho de tener un padre común a todos y de compartir las mismas costumbres. El discurso utópico supera así el discurso criollo. Un pueblo nuevo que, teniendo un mismo origen, marcha unido hacia un mismo y glorioso destino. El nuevo origen que Miranda avisora en su proclama es un mundo sin conflictos, sin divisiones de castas ni de clases, sin imposiciones de ningún tipo, e incluso sin gendarmes. Un mundo marcado por el proceso económico y por el cultivo del intelecto, donde no habrá sino ciudadanos iguales. El fin de la tiranía será, por tanto, el fin de un mundo miserable, y la libertad conducirá a los americanos a la tierra prometida. Y ahora la ronda de preguntas. ¿Cuál fue la mayor dificultad a la que tuvieron que enfrentarse los precursores de la emancipación de América? La mayor dificultad a la que se tuvieron que enfrentar los precursores de dicha emancipación fue la de intentar desentrañar al estatuto ontológico de la entidad americana liberal. Las estructuras de dominación política y cultural estaban tan profundamente enraizadas que habían terminado por definir la esencia misma de esas sociedades. El sentimiento de pertenencia a la totalidad del Imperio Español se imponía y predominaban sobre cualquier otra referencia identitaria, sea que se trate de grupos económicos, sociales, étnicos o de comunidades regionales. ¿A partir de cuándo se dibuja en Miranda la identidad americana propia? A partir de 1783, la América meridional comienza a tomar un espacio propio en los escritos de Miranda. Nuestra América se hará cada vez más frecuente. Así, en los textos escritos durante esa época, es posible constatar cómo la América meridional comienza a diferenciarse también de España y a perfilarse como una identidad propia. Esta conciencia de la diferencia se cristaliza en el nombre que Miranda concibe a la futura nación emancipadora, Colombia. ¿Cómo era el mundo con el cual soñaba Miranda? Miranda soñaba con un mundo sin conflicto, sin divisiones de castas ni de clases, sin imposiciones de ningún tipo e incluso sin gendarmes. Un mundo marcado por el progreso económico y por el cultivo del intelecto, donde no habrá sino ciudadanos iguales. El fin de la tiranía será, por tanto, el fin de un mundo miserable, y la libertad conducirá a los americanos a la tierra prometida.